Vamos a comenzar entonces con la segunda charla. Hoy día la da Félix Nilo Bustios. Él es magíster en informática, en ingeniería informática de la Universidad Católica del Norte, y él se ha dedicado bastante a este tema de lo que es la navegación de vehículos autónomos, específicamente flotantes o de superficie. ¿Ya? Bien, los dejo con él. Félix, Hola, profe, ¿cómo está? comenzamos. Hola, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Claro, justamente como indicaba primero Nelson y ahora Ricardo, vamos a hablar un poco sobre la experiencia que se vivió el año 2019 aproximadamente, referente a la generación de un prototipo de un vehículo autónomo de superficie marina. Esto se realizó en el marco del trabajo de una tesis de magíster. Y bueno, las validaciones se realizaron en la Bahía de la Herradura aquí en Coquimbo. Yo actualmente me encuentro en La Serena, soy Félix Nilo Bustíos. Y bueno, el título de la presentación básicamente es la navegación de un vehículo autónomo flotante, o ASV, Autonomous Surface Vehicle, de bajo costo en un entorno semiestructurado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Primero un poco de introducción al tema, en términos de qué es lo que se tiene actualmente, muy generales, claro. Luego vamos a pasar al marco teórico, los objetivos del trabajo en ese entonces, cómo se desarrolló el trabajo, las distintas métricas que se tomaron para abordar este trabajo, los resultados obtenidos, finalmente unas conclusiones, las miradas a futuro o scope, y finalmente la bibliografía que sirvió mucho para abordar este trabajo de investigación. Bueno, actualmente, como ustedes saben, muchos procesos en el entorno marino se realizan de forma manual. Esto significa muchas imprecisiones al analizar los datos que se adquieren en el entorno marino, lo cual se traduce en malas decisiones en términos de la industria acuícola, la industria minera y la industria portuaria. Debido a esto, nace la necesidad de generar una navegación autónoma de bajo costo para el monitoreo en línea de las variables oceanográficas que están presentes, perdón, en el entorno marino. Se genera entonces de esta forma una propuesta estructural y de control de un vehículo autónomo flotante de bajo costo, en términos de prototipo, donde a nivel de control del vehículo se genera una propuesta dada por un doble lazo de control PID junto con un protocolo de comunicación. Finalmente, se obtiene al cabo de aproximadamente 4 meses un producto multipropósito capaz de apoyar desde la superficie marina a distintos procesos productivos a nivel nacional e internacional. Este último punto es bastante destacable, ya que a nivel mundial, solamente hasta el año 2017, se ha visto un aumento del 31% en las ventas de robots industriales, lo cual en los últimos 2 años se ha visto un aumento aún más significativo. Bueno, de esta forma es importante conocer cómo se aborda esta problemática desde la teoría, desde el marco académico y desde el marco de la aplicación. Entonces, primero analicemos todos los trabajos relacionados en términos académicos, desde distintos autores que proponen soluciones. Primero, desde una perspectiva minimalista, se proponen análisis matemáticos que permiten conocer a priori cuántos kilogramos se requieren para que la estructura flotante llegue a su capacidad máxima de carga. Este estado está dado por cuando el vehículo se encuentra con todos sus flotadores por debajo de la superficie marina. Tiene que ver mucho con el principio de Arquímedes. Luego, la cinemática y la dinámica, perdón, del vehículo se aborda desde dos perspectivas. Primero, estableciendo los parámetros de la estructura como desconocidos y estableciendo los parámetros de la estructura como conocidos. Luego, para cada una de estas dos posibilidades, se puede modelar el entorno en el cual se encuentra situada la estructura, o se puede trazar el entorno como una caja negra directamente, desconocida, digamos. Por otro lado, el control del vehículo autónomo se realiza en distintos puntos. Puede ser desde una estación de control en tierra, donde se envían comandos directamente a los controladores de los actuadores del sistema, o desde una estructura flotante, o finalmente desde la misma estructura.
A nivel simulado, también se utiliza Fast Marching Square, que es básicamente es un método matemático que a través de la generación de un gráfico, perdón, de un grafo, se generan caminos plausibles dentro del entorno. Entonces, cada grafo va a significar distintos puntos de inflexión en el mapa. Luego, trae la iteración de un algoritmo basado en el algoritmo de Dijkstra, basado en grafos, se entrega el camino más corto al punto deseado representado por un nodo en el grafo. Esta propuesta, lógicamente, requiere de un conocimiento previo del entorno para que de esta forma el vehículo pueda evadir obstáculos. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que retroalimentar el algoritmo entregándole la disposición del mapa para que finalmente a través de esta iteración del algoritmo de Dijkstra de búsqueda podamos generar el camino más óptimo, digamos. También se utilizan algoritmos genéticos para buscar el mejor camino dentro de un set de caminos plausibles. También se requiere el conocimiento previo del mapa. Esta propuesta de algoritmos genéticos, está pensada para que el vehículo se mueva por un borde del río. Entonces, básicamente, la solución se realiza en un lago sin perturbaciones, lo cual, si bien sirve en términos de generar navegación autónoma, nosotros estábamos enfocando esta navegación en un lugar con altas perturbaciones, como lo es el mar, en un entorno con muchas perturbaciones. También se tienen controladores más convencionales como los difusos o FUSI adaptativos aplicados sobre el control del timón de un kayak, donde la desviación de la trayectoria y el error de orientación son las entradas para este controlador, mientras que el ángulo del timón es el comando de salida del controlador. Claro está que esta propuesta de control está condicionada por la naturaleza de la estructura per se. Lógicamente, si es que hay timón, se puede aplicar este tipo de analogía. En nuestro caso no era así. Ya vamos a explicar cómo lo abordamos nosotros. Recordar también que un sistema FUSI se caracteriza por tener un set de reglas lingüísticas basadas en un conocimiento experto. Estas reglas generalmente son condicionales que a la hora de ser implementadas finalmente se traducen en estamentos if-then, hablando más teóricamente. Luego, en términos de aplicación, a nivel internacional, se ha visto el desarrollo de la robótica marina en un aumento paulatino. Esto debido a que el control autónomo de vehículos terrestres de superficie marina y submarinos representan hoy un gran desafío debido al gran cambio en el entorno marino. Si bien existen también muchos desarrollos aplicados al área, estos también representan un alto costo de implementación debido a la naturaleza del entorno. En esta instancia nos vamos a centrar entonces en analizar la robótica marina, pero de superficie. El desarrollo de los Wave Leaders, como se ve en la imagen, en Estados Unidos, representan claramente un referente para muchas propuestas debido a su mirada minimalista y, bueno, un diseño muy simple. El enfoque de este tipo de productos está pensado para navegación mar adentro y en entornos semiestructurados. Es decir, que las condiciones climáticas deben estar dentro de un rango que permita operar al equipo. Aproximadamente este rango podríamos decir que está dentro de olas de hasta 3 metros y vientos de hasta 15 nudos, lo cual en un navío normal, digamos un navío menor, es imposible realizar una navegación sobre este tipo de condiciones. Destacar que un nudo es una unidad de medida de velocidad utilizada en la navegación marítima y aérea y equivale a una vía náutica, es decir, aproximadamente 1800 metros por hora. Luego, la producción extranjera funciona donde se crea y valida el producto. Esto es muy destacable, ya que a la hora de implementar los sistemas en un lugar distinto, generalmente existen fallas por distintas razones. Por nombrar un problema, un ejemplo que nosotros tuvimos muy de cerca, los motores de la marca específicamente Blue Robotics se producen en California. Entonces, en California se sabe que la arena de estas playas en su mayoría son de coral y de conchillas. En territorio nacional, esta arena no existe. Más bien, nuestra arena contiene mucho hierro y materiales ferromagnéticos, lo cual
al traer estos motores para territorio nacional, aquí operándolos, digamos, en arena nacional, lo primero que se traduce es el atascamiento del rotor, ya que esta arena ferromagnética se pega en las bobinas del motor, y bueno, finalmente produciendo un atascamiento. Los fabricantes de este tipo de tecnología no pueden verificar esto a la hora de validar sus productos, ya que el costo asociado a validar estas pruebas, en términos de todas los posibles escenarios, sería muy alto para ellos. Y así se tienen muchas particularidades en distintos vehículos autónomos producidos en el extranjero, al igual que los productos, digamos, generados a nivel nacional. Que cabe destacar que a nivel nacional, el nivel de desarrollo que contamos hoy es muy inferior a lo que se tiene a nivel internacional, a nivel mundial. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a presentar los objetivos que nosotros planteamos para comprobar la hipótesis que también se planteó en ese entonces. Se plantearon 5 objetivos específicos. Primero, la creación de una estructura flotante de bajo costo, capaz de generar navegación autónoma. Luego, la implementación de un sistema de comunicación confiable de manera de guiar al vehículo desde una distancia limitada. Implementar además un sistema de navegación basado en puntos de referencia. Y finalmente, difundir los resultados obtenidos del trabajo de investigación y aplicación en términos de revistas con carácter científico. Una vez analizadas las distintas soluciones que ya pudimos ver en términos del marco teórico, se propone ya continuar con el desarrollo del trabajo, y este se divide básicamente en 2 partes. Para la primera parte, debemos estructurar el robot desde lo primitivo, el robot que nosotros planteamos. Para esto proponemos subdividir el trabajo, dividir para reinar, y plantearlo a través de un modelo de capas que veremos más adelante. El vehículo se modela en un software CAD, específicamente en Rhinoceros, a escala real. Bueno, y con el modelo virtual podemos obtener medidas exactas de las variables físicas inherentes al vehículo, como lo son su largo, su masa, el volumen de los cascos, la distancia entre los motores, su centro de masa, entre muchas variables inherentes a la estructura física del navío propuesta. Tal como en un robot diferencial terrestre, la acción diferencial de los motores van a generar el desplazamiento del vehículo. Para un robot terrestre es sencillo conocer el desplazamiento a priori, ya que con el conocimiento previo del radio de la rueda podemos obtener cuánta superficie se fraccionó con el giro de esta rueda. En un entorno acuático esto es un poquito más complicado, ya que existe lo que se llama el desplazamiento posterior al giro de las hélices, o drift, en términos sencillos. Este drift está dado por la inercia del vehículo y las características del fluido en el cual se encuentra flotando el vehículo. Esto está dado por fuerzas externas, como lo son las corrientes marinas o las ráfagas de viento, o más que nada también las características de la densidad del fluido. Entonces nace la interrogante de si podemos tener algún tipo de conocimiento a priori del desplazamiento del vehículo y del giro de la orientación en términos matemáticos. La respuesta, es que de forma exacta no, pero sí podemos tener un aproximado con el análisis del paso de la hélice. Podemos saber con el paso de la hélice cuánta masa se desplazó, lo que se traduce en una aproximación del desplazamiento del vehículo. Para ello, se debe obtener mediciones con respecto a la hélice en sí misma, como el avance de la aspa, que la vemos en la imagen, su proyección y el largo del aspa. Además, es importante saber cuántas aspas tiene la hélice. Con esto tenemos 2 pasos, como se ve en la imagen. Uno está dado por el software CAD Rhinoceros. Este cálculo se realizó con ayuda del software CAD. Y por otro lado, la medición empírica ocupando un pie de metro o calibre, que también se le llama, al lado derecho. Con el paso que se obtiene, podemos decir que lo que avanza el motor A con una velocidad angular W1, una velocidad angular cualquiera, y un paso P, está dado por la multiplicación del paso y la variación angular de la hélice en radianes.
Lo mismo para el paso B con una velocidad angular esta vez W2. Luego, para un tiempo determinado, derivamos, perdón, la variación angular obteniendo el límite del tiempo tendiente a cero del cociente entre la multiplicación del paso y la diferencia de las variaciones angulares de las hélices de los motores y la distancia entre los motores. De esta forma ya podemos saber aproximadamente cuánto es lo que se mueve el vehículo, cuánto es lo que gira al hacer girar la hélice a cierta velocidad angular. Luego, integrando lo anterior, obtenemos una aproximación del desplazamiento en el eje X, en el eje Y, y la variación angular dado un tiempo t y las velocidades angulares, claro, de los motores. ¿Cuál es la velocidad de giro de los motores? Con estas ecuaciones tenemos el modelo cinemático del vehículo y bueno, en la presente propuesta no se analiza el modelo dinámico ya que el entorno se está tomando como una caja negra, la segunda posibilidad que veíamos en un principio de la presentación. Aunque a priori debemos conocer los máximos de perturbaciones que pueda recibir el vehículo y es por esto que el entorno se propone como semiestructurado, ya que sabemos cuáles son los máximos de perturbaciones que pueda recibir el navío al momento de generar la navegación. De esta forma se propone un modelo de cajas junto con la ayuda de Ricardo Pérez y este va a ser finalmente la base del sistema de control. Este modelo de control, como bien les mencionaba, se abstrae desde la propuesta de tesis de magíster del profesor director de tesis en ese entonces, Ricardo Pérez Sánchez. Bueno, y esta propuesta fue validada en un entorno terrestre, por lo cual con la presente propuesta buscamos validar este modelo en un entorno ya más ligado al mar, un entorno acuático. Se puede ver que el modelo entrega 5 capas, en donde cada capa se comunica con su capa inferior y superior, viceversa. La capa más primitiva es la capa número 0, la que se ve en la parte inferior, donde se percibe y actúa sobre el entorno. ¿Sí? Es importante que aquí entran los actuadores y los sensores del sistema en términos primitivos. Luego, en la capa número 1, se controla el hardware del sistema. En la capa número 2 se procesan los datos y se comunican con la capa número 3, en donde se lleva a cabo la lógica de navegación desde una mirada minimalista, en términos locales. Luego, en la capa número 4, se analiza la navegación desde una mirada más holística, en términos más globales. El modelo planteado, como bien lo mencionamos al comienzo del desarrollo del trabajo, se dividió en dos partes. Uno del nivel superior, donde se controla la navegación del vehículo, y otro de nivel inferior, donde se controlan los componentes que llevan a cabo la navegación, los sensores y actuadores. Esto se divide en tres partes en sí misma, en tres capas. La subcapa física, perdón, la subcapa de control de hardware y la subcapa de control de software. La subcapa física es la estructura en sí misma donde todos los componentes hacen sinergia y permiten que el vehículo lógicamente opere. Donde dentro de una caja estanca se disponen los componentes principales del sistema, la batería, el receptor del control remoto, para la navegación manual, lógicamente, los controladores del motor, el GPS, el microcontrolador principal, y si es que no mal recuerdo, también está todo lo que es el sistema de transmisión energética. Los motores que se eligen en este punto son los motores ensamblados en California, de la misma marca que mencioné anteriormente, marca Blue Robotics. Finalmente, ¿cuáles son los controladores que utilizamos para cada motor? También de la marca Blue Robotics, pero esta vez son controladores de motores trifásicos sin aspas. Como se aprecian las conexiones para cada una de las fases y su alimentación eléctrica junto con su cable de señal PWM. Se utiliza además un GPS U-Block 7, donde incluye también un compás y un acelerómetro. Con esto vamos a poder ya saber hacia dónde está mirando el vehículo, cuál es su orientación. Y en términos de posición podemos saber también su geolocalización. Luego, en la subcapa de control de hardware, se tienen las funciones básicas del vehículo, como lo son moverse,
detenerse, chequear una llegada, perdón, girar, entre muchas otras variables, funciones básicas del navío. En este punto se deben conocer particularidades de los componentes hardware, como lo son la frecuencia de funcionamiento, qué protocolo de comunicación utilizan, los tiempos de respuesta, posibles delays al iniciar los componentes, posibles retrasos, entre muchas particularidades asociadas a los componentes hardware en sí mismos. Bueno, ahí se muestran las funcionalidades básicas del sistema de control de hardware, la subcapa de control de hardware, donde cada una de las funcionalidades, a excepción de joystick espero llegar y chequeo llegada, reciben variables externas que nos permiten saber qué debería ser la función, digamos. Finalmente, tenemos la subcapa de control de software, donde se llevan a cabo funciones más específicas del vehículo y que están ligadas al protocolo de comunicación entre el usuario y el vehículo. Recordemos que esta etapa es la capa más cercana a la capa de control de nivel superior. Y es por ello que aquí se debe abordar el cómo vamos a recibir la información de la capa superior para luego comunicarla con la capa inferior. Recordar que las capas se comunican entre sí, entonces también tenemos que tener en cuenta que el dato que recibo también tenemos que traducirlo para finalmente enviárselo a la capa inferior. Sobre esta capa se analizan variables de posicionamiento geográfico como lo son las latitudes y las longitudes. Bueno, y tenemos que destacar que al utilizar latitudes y longitudes estamos ignorando los efectos elipsoidales del plano terrestre, ¿sí? Debido a que por la naturaleza de latitud y longitud suponemos un plano, digamos, cuadrado, ¿ya? Debido a esto, el calcular la distancia entre un punto A y un punto B no se realiza como calcular dos puntos en un plano cartesiano. Se debe de utilizar el módulo de la diferencia de los puntos. Y bueno, finalmente se utiliza la función o fórmula de Haversing, que utiliza efectos elipsoidales para el cálculo de distancia entre dos puntos. Por esto, para hacer más sencillo nuestros cálculos, decidimos transformar estos puntos de latitud y longitud a localización UTM, de manera de dividir la superficie en metros y cuadrantes, lo que hace más sencillo calcular distancias entre puntos. De esta forma podemos calcular distancia utilizando el módulo de la diferencia entre un punto A y B. En este caso, el punto A está dado por un punto arbitrario en el plano XY, sub I, y el punto B está dado por un punto arbitrario en el punto XY sub F, ¿sí? Como vemos en la imagen. Para calcular los grados entre dichos puntos, debemos utilizar la función trigonométrica arcotangente, tal como se calcula en un plano cartesiano, plano cuadrado. Luego, se propone un círculo de aceptación ρ, que finalmente es un valor arbitrario que nos indica cuando el vehículo ha alcanzado cierto punto deseado. Básicamente, hacemos un círculo imaginario en el punto de objetivo para saber en qué momento el vehículo llegó, en qué momento detenemos el lazo de control. Luego, para la segunda etapa del desarrollo de la propuesta, se tiene un único punto clave, que es este punto clave nos va a dar la autonomía en la navegación del vehículo, y para esto debemos saber que la capa de control superior se ocupa de tres tareas: generar las acciones de control del vehículo, informar a las capas inferiores sobre cuál es la siguiente acción a seguir, el siguiente paso lógico, para llegar finalmente al punto de navegación y entregar una visión completa de la navegación del vehículo. Esta capa se divide en dos partes: la subcapa de navegación global y la subcapa de navegación local. Para la generación de las acciones de control del vehículo se propone el lazo de control que se muestra, ¿sí? En donde se tienen dos bloques controladores P y D. El primero se ocupa de hacer cero el error de distancia entre el punto actual y el punto deseado, y el segundo se ocupa de hacer cero el error de fase. De esta forma, la sumatoria de ambas salidas de estos bloques de control dan como resultado dos velocidades angulares, que tras aplicarles una función de activación se traducen en señales PWM, que finalmente son las que reciben los controladores de motor. Cabe destacar que los puntos deseados se obtienen desde una matriz misión seteada a bordo del vehículo.
En la capa de navegación global, el sistema adquiere los datos desde el sensor GPS. Bueno, y estos se comunican a las capas inferiores para el procesamiento de estos datos, perdón. Luego, para la orientación dada por el GPS, se utiliza azimut. De esta forma, el norte va a significar para nosotros un grado 0, mientras que el sur significa un grado de 180 grados. Para comprender de mejor manera azimut, debemos imaginarnos un plano cartesiano en donde el norte estará determinado por el eje X positivo. Y bueno, sobre esta capa también se genera la comunicación bidireccional entre la estación en tierra y el vehículo en sí mismo, donde de esta forma, desde la estación en tierra se recepcionan y envían datos, mientras que desde el vehículo se están enviando constantemente datos de geolocalización a la estación de control en tierra. Luego, en la subcapa de navegación local, se tiene la lógica de funcionamiento del vehículo. En otras palabras, aquí vamos a llevar a cabo todo el proceso lógico de la generación en la navegación autónoma. Se presenta entonces de esta forma el mapa de procesos de la función navegación autónoma, en donde al activar la navegación autónoma desde el control remoto buscamos en la matriz misión un punto no alcanzado, el primer punto no alcanzado. Al obtener este primer punto, iteramos sobre este hasta que lleguemos al círculo de aceptación RAW que mencionábamos anteriormente. Luego actualizamos la matriz misión y buscamos el siguiente punto no alcanzado iterando sobre esta matriz misión. El sistema también tiene inserto una función denominada volver a casa, donde al igual que en el caso anterior, buscamos en la matriz misión, pero esta vez buscamos el último punto alcanzado. ¿Sí? De esta forma iremos iterando y recorriendo la matriz de forma inversa, buscando los puntos alcanzados. ¿Cuáles son los resultados de este trabajo de investigación? Bueno, como les mencioné en un principio, las pruebas de validación fueron realizadas en la playa de la Herradura, aquí en Coquimbo, donde las perturbaciones de hecho son ideales para generar estos tipos de navegación. Si bien existen olas, existe corriente, es muy difícil que la ola supere 1,5 metros, 2 metros. Tiene que haber muy malas condiciones, mucho viento para que pase esto. Y de hecho, las perturbaciones que nosotros elegimos para las pruebas fueron no olas superiores a 1,2 metros y vientos no superiores a 5 nudos. ¿Sí? Se generan varias pruebas y se decide analizar la trayectoria que se presenta en la imagen. Se sitúa el vehículo en un punto A, aquí a la derecha. Luego, y aproximadamente a 85 metros del punto B, se sitúa el punto B. ¿Sí? Luego, el vehículo en primera instancia, destacar que se encuentra mirando a una dirección de 70 grados, como lo indica esa flecha azul. Esto se puede ver también por la dirección de partida del vehículo. Cuando empieza a partir el vehículo se ve por pines de color rojo cómo el vehículo va tratando de llegar al punto B. Destacar que ese día justamente había corriente desde el punto B al punto A. Entonces, claro, al tratar de doblar, el vehículo perdía su trayectoria yéndose hacia la derecha y bueno, finalmente el lazo de control trataba de buscar nuevamente recobrar, digamos, el error de fase a cero, apuntando su orientación hacia el punto B. Aproximadamente 108 segundos se demoró el vehículo en alcanzar el punto B. Y bueno, y con la gráfica de error de posición y de fase en la navegación, se puede ver cómo la magnitud de diferencia entre orientación actual y orientación deseada va variando. También se puede ver cómo el vehículo al acercarse al punto destino, el error de fase se hace cada vez más sensible. Aquí el segundo gráfico, el error de fase, gráfica de error de fase. Y esto es así debido a que existe una relación inversa entre el error de posición y la sensibilidad del error de fase. Mientras más cerca estemos del punto destino, más inestable va a ser el error de fase. Un camino plausible para solucionar esta sensibilidad es disminuir la ganancia derivativa del controlador PID de fase, de manera de que no actuemos de forma tan rápida al momento de estar cerca del punto.
En términos energéticos, debemos primero cuestionarnos si la navegación manual desde una estación en tierra es plausible, es realmente plausible. Para un vehículo de estas características muy pequeño, la respuesta es no, ya que el vehículo al estar más de 80 metros de distancia se pierde el rumbo fácilmente, ya que simplemente no se puede ver. No existe un elemento visual que permita visualizar al vehículo desde muy lejos, más allá de la pintura amarilla que decidimos pintar. Si sumamos a esto la corriente marina y los vientos, la situación se torna más complicada para el piloto, ya que además de no ver el vehículo, al moverlo hacia adelante, en verdad el vehículo se está moviendo hacia otro lado, en verdad está generando un desplazamiento de forma curva. Y esto es debido a las perturbaciones. También le llamamos a esto una falsa trayectoria. Pareciera que el vehículo, estando desde afuera, nosotros lo veíamos moverse y pareciera que estuviera moviéndose de forma lineal, pero en verdad no estaba moviéndose de forma lineal luego de analizar los datos. Por esto, la comparación energética, dada las circunstancias en que se generó aquel trabajo de investigación y el análisis de los resultados de esta, decidimos que la navegación autónoma es al menos un 50% más eficiente que la navegación manual y su nivel de eficacia es mucho mayor. De aquí nace una nueva hipótesis que hemos estado trabajando últimamente, ya aumentando el tamaño del navío de manera de tratar de validar dicha hipótesis. Bueno, aquí aproximadamente una distancia de 120 metros, el vehículo es prácticamente invisible, no se puede ver. De hecho, hasta con binoculares era difícil ver el vehículo. Quizás con un tamaño mayor se haría más sencillo, pero hemos visto con las últimas pruebas que hemos realizado con el escalamiento del vehículo que también cuesta mucho visualizar el tipo de navegación que está llevando. ¿Qué resultados académicos hemos podido tener? Primero, la adjudicación de un Fondev View en base a este mismo proyecto, donde pudimos escalar finalmente el vehículo y actualmente estamos levantando financiamiento para poder dotar de alimentación energética en terreno, en términos súper simples, dotar de paneles solares del vehículo para poder tener una mayor autonomía energética. Y finalmente, la producción de un artículo científico que estamos en espera de ser publicado. ¿Qué conclusiones podemos sacar del trabajo de investigación? La navegación del vehículo en su modalidad manual a una distancia superior muy difícil, si no imposible, debido al reducido tamaño del vehículo en sí mismo y las perturbaciones externas que se reciben al momento de generar la navegación. Esto se comprueba empíricamente en la playa de la Herradura, en Coquimbo. Además, el sistema de control se configura a nivel de las frecuencias de iteración de los controladores PID, de manera que el vehículo pueda aprovechar las corrientes marinas y vientos que afecten su trayectoria, resultando así en un sistema de navegación autónoma validado sobre entornos semiestructurados. Además, las constantes de los controladores PID fueron seteadas de forma arbitraria, lo que podría significar en un futuro errores de estado estacionario al haber errores muy grandes en la navegación. ¿Qué mirada a futuro nosotros tenemos con este proyecto? Primero, el vehículo a futuro va a requerir de llevar o cargar nuevos elementos como son muestras de agua, sensores, sondas, entre muchas otras. Por ello es muy necesario variar la carga máxima del vehículo y para ello se va a necesitar variar la masa de los lastres interiores, ¿sí? Las constantes de los controladores PID, además, fueron seteadas de forma arbitraria según los resultados que nosotros veíamos en terreno, ¿sí? Lo que podría significar a futuro, como bien les mencionaba en las conclusiones, errores de estado estacionario, al haber errores muy grandes. Para esto, se propone implementar un sistema de aprendizaje automático basado en Machine Learning o una red neuronal que de forma automática setee el valor de las constantes de los controladores según el valor del error que se está obteniendo. Además, el usuario se comunica con la máquina a través de un control remoto directamente. Para este punto, el controlar variables como la posición, la orientación actual, el estado de las baterías, por ejemplo, la temperatura de los controladores, entre muchas variables físicas del vehículo de operación,
se realiza actualmente mediante un celular enlazado al sistema de telemetría. Si bien no es lo óptimo, ya que el usuario debe conocer a priori el orden en el que se visualizan los datos, y por ello es necesaria la generación de una interfaz de usuario, una user interface, para la comunicación y la monitorización de variables en línea del vehículo. Además, el sistema de telemetría representa una vulnerabilidad crítica del sistema, ya que al ser de radiofrecuencia, las señales pueden ser duplicadas o simplemente no llegar a su destino. Por esto, es necesario generar un sistema de comunicación hardware más estable y seguro, como lo es Bluetooth o Wi-Fi. Finalmente, la incorporación de robótica submarina que interactúe con el navío autónomo de superficie marina es uno de los objetivos a futuro a lograr con este trabajo de investigación. Bueno, y cabe destacar que al día de hoy la explotación del entorno marino de parte de la industria acuícola, la industria minera y la industria portuaria ha producido que se visibilice aún más la necesidad de monitorear en línea variables oceanográficas de manera de controlar el impacto que se genera sobre el ecosistema marino, y es en lo que hoy en día nos encontramos trabajando. Bueno, un poco de las referencias que ocupamos nosotros para realizar este trabajo. Básicamente Liquid Robotics fue el trabajo más antiguo, del año 2019. Y bueno, se estudiaron muchas formas de abordar esta problemática, desde redes neuronales para vehículos con dinámicas conocidas, controles adaptativos sobre vehículos de dinámicas conocidas basados en vela, navegación por propulsión aérea, digamos, propulsión por viento, perdón, manipuladores de 6 grados de libertad a bordo de un navío, y bueno, navíos, como bien les mencioné, que fueron validados sobre ríos de aguas calmas, con baja perturbación. Y bueno, básicamente esa fue la presentación. Quedo atento a las preguntas. Bien, Félix, muchas gracias. La verdad que realmente buena tu presentación, me ha gustado mucho. Voy a ver quisiera que si pudiera revisar tu chat, a ver si hay alguna pregunta, porque yo aquí busco en el chat que visualizo y no veo preguntas todavía. Quizás tú puedas ver en tu chat alguna pregunta en este minuto. Ricardo, por Buen aquí hay día, una... aquí Mauricio. ¿Qué tal, Félix? Felicitaciones por la Ya. presentación. Gracias. Voy a abrir también video. Sí, estoy acá. Pregunta, Raúl dice, buenos días, nos gustaría saber si el sistema de navegación está definido solo en 2D. Si no es así, ¿han pensado en usar coordenadas esféricas? Justamente si lo hubiéramos utilizado, por ejemplo, latitud y longitud, ya deberíamos haber utilizado elipsoides para poder abordar con esos datos la navegación en 2D, como se podría decir. Pero sí, la respuesta es sí, directamente. Solo estamos utilizando coordenadas UTM, tomamos el dato longitud, latitud, lo transformamos a UTM para hacer más sencilla la manipulación de estos datos, y luego volvemos a latitud, longitud para la visualización de los datos a nivel usuario. Ya, gracias. Nelson, tú me querías explicar. Sí, es que también felicitar a Félix por la presentación muy ilustrativa. Aquí digamos que la primera pregunta de Raúl Antonio es la de las coordenadas esféricas, pero también él menciona, hay otra pregunta que dice que ¿existe algún ajuste a nivel de filtro en los parámetros? ¿Han visto alguna solución de hardware para suavizar los parámetros? O sea, estas dos preguntas pues están relacionadas con los parámetros. Perfecto. Sí, de hecho, ahora con las últimas iteraciones de la propuesta, de hecho, destacar que este trabajo que se acaba de presentar fue la primera etapa que nos ha permitido ahora últimamente escalar hasta llegar a un vehículo de aproximadamente 7 metros de largo por 3 metros de ancho. Entonces, claro, en ese momento no utilizamos ningún hardware que permita suavizar estos parámetros de navegación. Actualmente estamos ya probando con filtros Kalman
a través de la placa de control de vuelo PixHow. Entonces, a través de esta ya pensamos aplicar este mismo control de navegación, pero esta vez con el suavizado de estos filtros Kalman con la placa de control PixHow, como les mencionaba. Ya, muy bien. Félix, yo tengo una pregunta más relacionada con el estado del arte. No sé, de pronto cuando estabas empezando a desarrollar el proyecto, no sé cómo has visto la dinámica de este tipo de robótica en Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué países han llevado como la iniciativa o la delantera en este tipo de desarrollos? Yo por ahí había visto algunos papers de unos brasileños que estaban como haciendo aplicaciones de logística para llevar a las plataformas petroleras de Petrobras, ¿sí? Sí. En la que estaban intentando como enviar estos vehículos, lanchas autónomas para llevar, no sé, algunos equipos, para llevar insumos, todo esto pues sin necesidad de que tuvieran tripulación, ¿cierto? Porque ya son totalmente autónomos y pueden ir hasta las plataformas que ellos tienen en el Atlántico, sí, en el litoral del lado brasileño y volver entonces a recargar en tierra, sí, en la costa. Entonces, ¿qué pudiste, digamos, ver en tu revisión cuando empezaste el proyecto, sobre todo a nivel de Latinoamérica? Una interesante pregunta, porque en verdad, claro, primero me gustaría irme al lado ya más global. Si bien entiendo que está enfocado en Latinoamérica, a nivel global el desarrollo es indudable. En términos de oferta, en China ya existen productos comerciales, como lo tiene Oceana, donde se realizan estos tipos de propuestas. Propuestas desde vehículos que hacen monitoreo desde la superficie hasta vehículos que realizan monitoreo autónomo desde la profundidad del océano. ¿Ya? Ahora, a nivel LATAM, claro, como tú bien indicas, Nelson, muchas gracias por lo demás, a nivel de Ecuador, en la industria de la defensa, se tienen vehículos aéreos autónomos para la monitorización de la jurisprudencia, digamos, de Ecuador, y a nivel del mar, digamos, en verdad se tiene poco avance, ya que a nivel de Latinoamérica, desde mi perspectiva, no existe una necesidad real de monitorear el entorno marino en línea. Ahora, en Brasil, si bien se ha aplicado para el transporte de mercancías a nivel de la industria petrolera, en Chile por lo menos, por ejemplo, no existe aún un desarrollo, digamos, que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, últimamente la industria de la defensa en Chile y de la industria también de la conservación, que se podría decir, ha estado moviéndose o empujando el asunto, ya que, como se ha visto, esta flota de barcos chinos que están explotando las zonas marinas protegidas, ha puesto en duda, perdón, la capacidad real de monitorear el entorno marino en línea y de poder actuar ante este tipo de situaciones. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, a nivel internacional se ha visto mucho desarrollo, más a nivel LATAM. Falta mucho por avanzar, se requiere mucho de capital humano especializado y también mucho de inversión. Y de inversión me refiero a la necesidad de parte de los gobiernos, de parte de la industria privada, para el fomento a este tipo de desarrollo. Ya, correcto. Sí, no sé, Ricardo, si tienes alguna pregunta al respecto. Sí, yo... Bueno, primero un comentario al respecto. La verdad que este tema creo que en Chile está poco explotado y creo por otra parte que se tiene que explotar muchísimo más y que es urgente. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, tenemos problemas con las contaminaciones en el mar, producto de todas estas zonas de manejo donde se está
hoy día explotando distintos pescados, por ejemplo, el salmón, explotando, aquí en el norte se está explotando el, el dorado, ¿ya? Y hay distintos criaderos de peces, digamos, que han generado una contaminación bastante importante en el mar, y creo que se necesitaría bastante estos temas de estar monitoreando la, los cuerpos marinos. Por otra parte, tenemos también la necesidad en Chile, y que cada vez lo estamos viendo más fuerte, la necesidad de desalar agua de mar. Y las desaladoras de agua de mar, si bien están funcionando bien, uno de los graves problemas que tienen hoy día es que esto nos están aumentando las densidades salinas a las orillas, en las costas, y el aumento de las densidades salinas a la orilla de las costas disminuye el oxígeno en esos lugares, y comienzan a aparecer un conjunto de pequeños microorganismos que en realidad nos van matando la flora y la fauna natural que se encuentra ahí. Por lo tanto, hay lugares que se necesitaría estar monitoreando eso. Incluso tenemos más allá nuestros puertos, que tenemos una cantidad de puertos extraordinaria, están sufriendo constantemente también problemas de contaminación, y también es necesario el monitorear esos cuerpos de agua. Entonces, algo que yo creo que está al debe Chile al respecto, y de ese punto de vista es tan importante lo que ha estado haciendo Félix, porque creo que ese es un punto que tenemos muchas posibilidades de desarrollar. Ese era un comentario en general que quería hacer, y lo que sí quería a Félix preguntarle si nos puede apoyar un poquito con cuáles son la visión que él tiene de los desafíos que tenemos en este tema. ¿Qué es lo que él visualiza como realmente es un desafío importante que se nos viene, digamos, en este punto de vista? Incluso con el tema de la comunicación, parece que por ahí también hay algo, pero en general, ¿cuáles son los desafíos que él ve que todavía estamos al debe y todavía tenemos que preocuparnos como para poder decir ya estamos desarrollándonos bien en este tema? Eso, Feli, a Ya, ver si me perfecto. puedes comentar un poco. Ya, es bastante amplia la pregunta, la agradezco de todas formas. Sí, Bueno, se podría abordar de dos perspectivas esta pregunta, porque también creo que tenemos el desafío nosotros como equipo de abordar el control de este vehículo, y digamos que sea confiable, digamos, que la navegación sea robusta. Y por otro lado está el contexto en el cual nosotros estamos desarrollando este vehículo, lo cual significa la industria privada, la industria pública, que empuja el desarrollo de este vehículo. mm, Entonces, pasemos primero por la parte del equipo. Nosotros hemos visto un desafío muy grande en la adquisición de energía y en el almacenamiento de la energía. Actualmente, las baterías a bordo del vehículo pesan aproximadamente 8 kilos. Con esta nueva incorporación de fondos de Cernapesca, esperamos tener 80 kilos en batería, es decir, multiplicar por 10 la capacidad energética del vehículo, lo cual se traduce en una autonomía de aproximadamente 12 horas de navegación continua, digamos. Ahora, con la incorporación de paneles solares a bordo, van a sumar aproximadamente 100 kilos. Entonces, la capacidad de carga del navío se va a ver reducida a aproximadamente 30 kilos, lo cual ya es un desafío grande a abordar, porque ya tenemos dos maneras de poder abordar, digamos, aumentar más bien la capacidad de carga del vehículo. O es disminuyendo la cantidad de baterías, disminuyendo así también la capacidad energética, o es aumentando el tamaño del navío, generando algún nuevo tipo de diseño y, bueno, prácticamente hacer el navío en términos estructurales de cero, ¿ya? Ese es un gran desafío en términos energéticos, porque de control lo hemos validado tanto en laboratorio como en entornos reales, que el control es muy plausible de realizar sobre entornos donde la perturbación es constante, ¿ya? Ese es por un punto. Y por otro lado, tenemos el contexto en donde desarrollamos este navío. Por ejemplo, hace aproximadamente 3 meses estábamos postulando al Startup Ciencia de Corfo, y teníamos un puerto, el cual en un principio se mostró muy interesado en ir con nosotros como empresa asociada a la postulación del Startup Ciencia, aunque
destacar que no tenían intención de generar aportes pecuniarios para el proyecto. Y esto demuestra un poco cómo la industria privada no tiene un interés real de invertir en este tipo de innovaciones. Y es porque, por otro lado, la industria pública, perdón, el sector público, tampoco los empuja, digamos, les solicita a ellos, es un requerimiento real, es el monitorear en tiempo real variables oceanográficas. Entonces tenemos la sinergia entre el equipo que trata de sacar adelante el proyecto con recursos personales, recursos propios, ahorro más que nada, y por otro lado está la industria privada y el sector público que no demuestra la necesidad real de monitorear variables oceanográficas para el cuidado y conservación del entorno marino. Entonces sí, es bastante difícil, hay muchos desafíos que abordar. Por el lado del equipo, como les decía, la parte de la capacidad energética del vehículo, y por otro lado la inversión que viene del mundo privado y del sector público, que a su vez no tiene la necesidad real de monitorear el entorno marino. Ya, Feli, mira, voy a aprovechar de colgarme de lo que tú dijiste, que es muy cierto, es una verdad. Un poco para hacer ese comentario, yo creo que aquí en Chile tenemos un problema, no sé, ojalá no sea malinterpretado lo que yo diga, pero tenemos un problema donde cuando digamos, los nuevos emprendimientos que se están realizando en temas tecnológicos son tan importantes como que van a ir a colaborar en lo que es el medio ambiente, la protección del medio ambiente, esas tremendas declaraciones que nosotros escuchamos, ¿ya? Tanto del Estado, del gobierno, esas tremendas declaraciones que hacen lo más importante, en el momento que corresponde, no existen esos apoyos, no se notan esos apoyos, no se ven, ¿ya? Y bueno, yo ya tengo una experiencia de bastantes años en estos diseños y cada vez que uno va creciendo, comienza a crecer en estos diseños, empieza a encontrarse con más barreras y se va haciendo cada vez más difícil el poder posicionar en forma local uno de estos diseños. O sea, por un lado tenemos un discurso extraordinario que le dan a uno unas ganas de emprendimiento muy grandes y en el momento en que uno está creciendo con este emprendimiento y está necesitando realmente el apoyo, no notas, no desaparece esas tremendas ofrecimientos. Sin embargo, sí vemos todos los días cómo se apoya a un emprendimiento de una persona que antes estaba haciendo un tipo no sé, ojalá no sea malinterpretado lo que diga, pero antes hacía un tipo de empanada y ahora decidió hacer otro tipo de empanada y se le entregan los dineros. ¿Por qué? Porque no implica más de 2, 3, 4 millones de pesos. Cuando los aportes, cuando los compromisos, estamos hablando de compromisos importantes, me refiero a 20 millones, 100 millones, 150 millones, cuando hacen tecnología, cuando está apuntando a algo tan importante para nosotros, ya se hace muy complicado. Sin embargo, vemos algunas otras iniciativas donde el gobierno apoya iniciativas extranjeras, pero con infinitos más recursos económicos, y yo creo que ahí hay un problema. La verdad que es un real reclamo lo que yo estoy haciendo en este momento, porque hay mucha gente preparada en Chile, estamos muy preparados para hacer muchas soluciones, pero realmente no se encuentran los apoyos que corresponden, pero sí los discursos son una maravilla cada vez que uno escucha los discursos, pero en el momento en que se necesita tener esos apoyos, no los encontramos. Bueno, ese es un reclamo que quería un poco aprovechar de decir este reclamo. Sí, Bueno, Félix, muchas gracias. La verdad que muy claro tu presentación. Eh, Me gustó bastante, la verdad, y eso que yo he estado muy cercano a ti en todo esto. Bien, vamos a continuar ahora. gracias. El workshop. Sí, Ricardo, Ahora vamos Profesor Ricardo, Ricardo, sí, si sí, me sí, permite, sí. quisiera felicitar también al panelista Félix y también a usted. Yo creo que la idea de poder presentar temáticas importantes que aporten y hagan un llamado también a instituciones que toman decisiones de poder apoyar económicamente y también con algún tipo de gestión a ciencia es muy relevante. Yo creo que la intervención estuvo muy acorde. Y efectivamente hay muchos proyectos pequeños que sí son apoyados,
pero hay algo también que no hay que dejar de lado, que es también donde se genera también conocimiento, que es en la universidad con proyectos, ¿cierto? A través de la universidad. Entonces, es un muy buen llamado que hace el profesor Ricardo. Ya. Conforme. Ok.